Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana hermosa de domingo, el Día del Señor, donde estamos disfrutando de esta programación de Canal 27 con el propósito de llevar un mensaje de esperanza hasta su hogar en este tiempo de crisis, a lo mejor, pero que sabemos, tenemos la certeza que con la ayuda del Señor todo nos irá bien. Hasta este momento la mano del Señor ha estado con nosotros y yo sé que en su casa también. Este día es un tiempo para reflexionar en la palabra, es un tiempo para estar juntos en familia y a lo mejor un tiempo para hacer la oración familiar que nos prevenga y nos ayude a la semana que estamos iniciando. Sé que en estos días han sucedido algunos eventos en muchos hogares, a lo mejor la muerte de algún ser querido. Nosotros mismos en la Iglesia de Dios hemos llorado en estos últimos días la partida de algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros pastores, pero en medio de todo sabemos que Dios ha estado trayendo consuelo. Y es que cada uno de nosotros sabemos de que estamos de paso sobre esta tierra, pero nuestra meta es llegar al cielo y estar en la presencia del Señor. Así que son sentimientos encontrados donde lloramos, donde nos sentimos muy tristes por la pérdida de nuestros seres queridos, pero también nos regocijamos porque nuestros hermanos han alcanzado la meta que todos nosotros los cristianos también nos estamos esforzando por llegar a ella. Así que aprovecho este espacio para que cada uno de los hermanos, la familia, la iglesia que ha sufrido la pérdida de algún ser querido, de algún líder o de algún pastor, reciban este abrazo de consuelo esta mañana y espero que esta palabra también traiga una reflexión de esperanza para la vida de cada uno de los que la reciban. Con todo mi corazón les bendigo, mis queridos hermanos. Esta mañana he puesto por nombre a la reflexión Perfil de David, el cazagigantes. Perfil de David, aquel muchacho que se atrevió a enfrentar a sus miedos. En el sermón del domingo pasado, y quiero llevar en esta ocasión una secuencia, por lo menos en esta segunda parte, analizamos algunas lecciones de David para vencer a Goliat. Estuvimos reflexionando en ese enfrentamiento que tuvo David con ese gigante de más de 3 metros de altura llamado Goliat. David representa a aquella persona que se atreve a enfrentar sus miedos, que esos miedos que lo quieren vencer, que lo quieren paralizar. Pero David, a diferencia de todo el ejército de Israel, se atrevió a enfrentar a sus miedos. Goliat representó en esa historia aquel motivo generador de miedo. Sabemos que ese gigante era real, era un gigante enorme con una gran armadura, diestro en la batalla. Era un motivo generador de miedo. Ese Goliat de seguro que causaba terror, causaba pánico a cualquiera que había escuchado sus hazañas. Aprendimos que el miedo seguirá allí hasta que nos decidamos enfrentarlo. Si nadie se hubiera atrevido a enfrentar a ese Goliat, pues de seguro que el gigante hubiera seguido ganando terreno hasta que posiblemente se hubiera apoderado y vueltos esclavos a todo el pueblo de Dios. Me encanta la historia que se genera a partir de este gran episodio, esta narrativa de enfrentamiento de Goliat, porque el resto de la historia contada por David, por su familia, por sus sobrinos, fue historia de cazagigantes. Todo mundo perdió el miedo a los gigantes y ahora, por el contrario, los gigantes sentían mucho respeto y temor por David y sus valientes. Sobrinos de David que así como su tío, no como su padre, aquel que estaba trincherado, sino como su tío David, se atrevieron a enfrentar a sus nuevos gigantes. Y eso es lo que sucede. Una vez hay personas que deciden creerle a Dios, deciden poner su confianza en el Señor, van a actuar en fe y eso traerá inspiración para muchas otras personas. Quizá la pregunta de esta mañana o que usted vaya a tener en su corazón y en su mente, ¿de dónde sacó David esa valentía para enfrentar sus miedos?
a su gigante, al Goliat que estaba frente a él. Es posible que yo o que usted tengamos una conducta audaz y valiente como la de David. En esta lección, en esta reflexión bíblica que traigo para usted, me gustaría que analizáramos el perfil de David, porque es posible que nosotros pensemos que es difícil, que no nos vamos a atrever nunca, pero eso tiene que ver con los rasgos de nuestro carácter. Así que hacer un análisis de los rasgos de carácter de David nos ayudará para ver cuáles son las áreas que debemos nosotros desarrollar, fortalecer con el propósito de que de aquí a unos días, a unas cuantas semanas, usted se vea de una manera fortalecida, naturalmente enfrentando a sus miedos. Por las características de David, por ese perfil de David, él fue considerado un varón conforme al corazón de Dios. Esa es una frase que se le va a señalar y va a ser propia de David, un personaje, un muchacho, un varón que Dios lo vio y Dios dijo que era conforme a su corazón. Así que a partir de estas características nosotros podemos ir construyendo un perfil cristiano, un perfil para los hombres y las mujeres en este tiempo que sabrán enfrentar sus temores. Pablo lo recordó diciendo en Hechos capítulo 13, versículo 22, les levantó por rey a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Aleluya. Me encantó esa frase cuando la leí en el libro de Hechos 13, 22. Conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. Aleluya. En una época donde necesitamos ser discípulos valientes que hagan lo que Dios quiere, creo que esta reflexión nos queda muy bien. Estamos de verdad hablando demasiado de nuevas normalidades y nuevas normalidades que para nosotros los cristianos son anormalidades. Sencillamente son como ciertas sugerencias, como ciertas ideas para cambiar mucho de nuestra esencia. Y es allí donde nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos, cuáles son las marcas de nuestro carácter. Necesitamos evaluar a la luz de este deseo de Dios, de lo que Dios quiere, necesitamos evaluar el perfil de nuestro carácter, un perfil que sea bíblico, no un perfil que esté condicionado por la cultura guatemalteca, por la cultura familiar que usted y yo tenemos, por el trasfondo geográfico donde nos hemos nosotros criado en nuestra vida. Nosotros debemos hacer un perfil, desarrollar un perfil que esté de acuerdo al texto sagrado. Nuestra meta cristiana, usted lo sabe, tenemos una meta que es llegar a ser como Jesús. Ese es el ideal de todos los que venimos al camino de la fe. Todos los que hemos reconocido a Jesucristo, sabemos que Él se establece ante nosotros como nuestro gran ideal y por quien nosotros nos estamos esforzando, dejando muchas de las cosas que antes éramos, muriendo a nosotros mismos para que Cristo nazca, crezca, se desarrolle en nosotros. Jesús es el gran ideal. Pero creo también que David, el rey David, es lo más parecido a Jesús que podríamos encontrar en el Antiguo Testamento. Así que si usted piensa que el ideal de Jesús es algo inalcanzable, yo quiero decirle que el rey David fue un modelo, fue un ejemplo, fue un tipo de Jesús al cual Dios se refirió. Él es un hombre conforme a mi corazón. Aprendamos entonces en este estudio, en esta reflexión bíblica, que el primer desafío para el éxito es el carácter. El primer desafío que usted tiene delante de usted, frente a usted o en usted, es su carácter. Mi carácter es mi principal desafío. Ahora que estoy en Cristo, yo sé que Él ha derrotado a mis adversarios, el diablo no tiene parte conmigo, Él no tiene la manera de dañar mi vida, porque Dios me protege. Así que, teniendo yo a los enemigos dispersados y habiéndolos Dios sometido y en breve lo pondrá debajo de la planta de nuestros pies, ¿cuál es nuestro verdadero desafío como cristianos? Nuestro carácter, mis hermanos. Y en este tiempo, les repito, es importante que
volvamos a brillar, de verdad, de una manera grande, fuerte, resplandeciente, de manera profunda, intensa, para que esa luz brille sobre todo nuestro país y sobre el mundo entero. El primer desafío para el éxito es el carácter. Amén. Si queremos enfrentarnos a gigantes con la seguridad que los venceremos, veamos en David las siguientes marcas en su carácter, y que esas marcas del carácter de David, que son tipo de las marcas de Jesús, también sean nuestra aspiración en nuestra vida. Me acompaña por favor en la escritura. Leeremos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Este texto está en un contexto muy interesante que se lo voy a referir tal vez brevemente. Dice el versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En ese versículo, en un pequeño versículo, escondido en toda una narración del primer libro de Samuel, aparece una descripción muy clara del perfil de David, de esas marcas del carácter de David que lo hicieron ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Analicemos entonces, a partir de esta descripción del versículo 18, esas marcas. La primera marca que encontramos allí, mis hermanos, dice la Biblia: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Aleluya, sabe tocar. Todo mundo estaba interesado en esa época, en el contexto del palacio de Saúl, en buscarle a Saúl a una persona que fuera experta en la música, en el arte de tocar algún instrumento musical que le trajera calma a el malestar físico que Saúl estaba experimentando ahora, porque el Espíritu de Dios lo había abandonado y de parte de Dios había venido sobre Saúl un espíritu malo que le atormentaba, que le estaba haciendo sufrir. Entonces, de alguna manera supieron que si Saúl escuchaba una música que fuera bien ejecutada, que fuera tocada con pasión, con intensidad, de seguro que esa música traería alivio al cuerpo, a la mente, al espíritu de Saúl. Por esa razón, las personas en el palacio inmediatamente se les encendió el foco, les brilló la mente y dijeron: claro, aquí nosotros ya sabemos, conocemos a uno que sabe tocar. En ese primer rasgo, en esa primer marca de carácter, yo quiero señalar la marca de la adoración. David, conocido como un experto adorador de Dios. La adoración, mis hermanos, es una actitud que explota en una acción. La adoración comienza en el interior, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, y explota en las conductas. Explota en las manos, explota en la boca, explota en los pies cuando se danza, explota en nuestra posición cuando nos postramos. La adoración es una acción de asombro. Es estar delante de la presencia del Señor y no creer que Él es algo cotidiano, algo que pasó de moda, sino siempre tener la expresión del wow. Me asombro cada vez que estoy en la presencia del Señor. Cada vez que tomo uno de los textos sagrados y me encuentro con alguna de sus perfecciones, alguno de sus atributos, sencillamente decimos wow. Y entonces no tenemos otra forma de decir nuestro wow más que postrarnos delante del Señor. La adoración es una acción de asombro, de admiración, de reverencia.
que surge naturalmente por esa revelación de los atributos divinos con que Dios se muestra a nosotros y también por la experiencia de su poder maravilloso, mis hermanos. Cada vez que usted y yo tenemos esa experiencia de encontrarnos con Dios y su inmenso poder, su perfecto poder que nos ayuda en medio de tribulación, de enfermedad, viene su toque sanador y nos dice: yo soy quien te ayudo, yo soy quien te sana. Entonces nosotros lo experimentamos y decimos: wow, eso es adoración, mis hermanos. La adoración es una actitud que explota en acciones de reverencia. Interesante, porque la Biblia señala que esta es la primera marca de David. Y justamente así es como conocemos a David. La persona que ha comprendido quién es Dios no tendrá otra manera de relacionarse con Él más que en actitud de adoración. Hermanos, estamos en una época difícil para la iglesia, porque pareciera que sus miembros, sus fieles, los discípulos de Cristo, parece que esa está dejando de ser una marca con que se identifique a un hijo del Señor, a un hijo de Dios. Pareciera que para nosotros puede ser algo normal que se nos diga: solo 30 minutos tendrán para celebrar sus cultos. Y algunos dirán: estoy de acuerdo con esa medida. Pero usted debe notar que eso sencillamente es algo inconcebible para el pueblo cristiano. Nosotros que estamos acostumbrados desde la antigüedad, esto no es invento de la modernidad dentro de la iglesia. Esto ha sido así, mis hermanos. La Biblia habla de que pasaban la noche entera estudiando la Escritura. La Biblia habla que hacían largas jornadas de ayuno, de oración, cuando pasaban tiempo meditando y reflexionando. La Biblia habla de que perseveraban para estar juntos como iglesia, y la iglesia tiene una etimología: llamados para estar fuera, para adorar a Dios. David tenía esa marca, mis hermanos, que nosotros debemos recuperar en nuestra vida, la marca de ser adoradores. David era un excelente adorador de Dios, como lo dice Primera de Crónicas 17:17. La Biblia allí señala, cuando David le dice a Dios: Dios, me siento bendecido porque me has visto como un excelente en lo que he hecho para ti. Extraordinario. Él era un apasionado por adorar a Dios, por llevar adoración al Señor. Él escribió, por lo menos el libro de los Salmos, más de 100 salmos. No todos los 150 son... los 150 salmos no son de David, algunos los escribió Jeremías, Esdras, Moisés, algunos otros cantores, pero una gran mayoría, quizá la mayoría, los escribió David. Él era un poeta. A él le encantaba traer sus reflexiones y lo que sentía en su corazón y plasmarlo, escribirlo para luego dedicárselo en una canción al Señor. Más de 100 salmos. Soñar y hacer los preparativos para construirle casa a Dios evidencia una adoración apasionada. Por ejemplo, el Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, versículo 1 y también versículos 6, 7 y 8. Extraordinaria expresión de David de adoración. Y por supuesto, los salmos es lo que expresan. Cuando usted lee los salmos, usted aprende a relacionarse con Dios. Y este término, adoración, no es más que esa actitud de inclinarnos. El término halel, pues significa doblar la espalda en una acción de reverencia al Señor. Como cuando usted le rinde cierto respeto a un anciano, a una persona que usted sabe que en sabiduría y en experiencia es superior a usted, usted le da la mano y se inclina. Eso significa, en el sentido espiritual y en nuestra relación con Dios, el acto de adoración.
cuando nosotros sabemos inclinarnos ante el Dios de la vida. Esa es una marca de David y nosotros la debemos tener. No hay por qué sentir vergüenza por decir que somos adoradores del Señor. La Biblia señala que tales adoradores Dios busca, que le adoren en espíritu y en verdad, dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24. La iglesia que aparece descrita en el libro de Apocalipsis, que es una iglesia redimida, adora a Dios. Y en el libro de Apocalipsis encontramos más de 20 himnos, que todos los himnos se cantan en actitud de adoración, postrados. Se quitan sus coronas y su gloria y la ponen delante del único que merece la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Adoran a Dios por siempre. La iglesia redimida en el Apocalipsis. Así lo hizo David, mis hermanos. Estableció a cantores, estableció músicos. Debidamente, dice la Biblia en Primera de Crónicas 15, 21, afinados en la octava. Las arpas estaban afinadas. Y David menciona que él inventó muchos instrumentos de adoración para el Señor. Él había perfeccionado la adoración. Y esa es una marca que nos debe caracterizar en este tiempo, mis hermanos. Al único a quien nosotros le rendimos culto y adoración es a nuestro Dios. Al único donde nuestra obediencia es, pero absoluta, es a Dios. Al único donde podemos inclinarnos reconociendo que Él es más sabio, más fuerte, todopoderoso, es ante Dios, mis hermanos. Y David tenía clara la película. Así que él se relacionó con Dios en una actitud de adoración. El dulce cantor de Israel, como lo dice el segundo libro de Samuel 23:1, supo lo que era adorar. En resumen, en este primer rasgo de carácter, adorar a Dios no es una actividad aburrida, es reflexiva, es emotiva y es conductual. Un verdadero adorador hace de su vida un canto a Dios. Aleluya. Cada acción se vuelve una melodía que agrada al Señor. Adorar a Dios es hacerle sonreír. Bendito sea el nombre del Señor. La primera marca que usted y yo debemos desarrollar, si es que queremos ser del mismo carácter de David, un cazagigantes, uno que sus miedos los enfrenta con gallardía, necesitamos desarrollar el mismo carácter de David como lo fue el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Paso inmediatamente a la segunda característica que encontramos allí. Sabe tocar. Segunda característica, segundo rasgo de carácter. Y es valiente. Aleluya. Y es valiente. Segundo rasgo de carácter. Valentía. Valiente. La valentía no es la ausencia del miedo, ya lo sabemos nosotros muy bien, ¿verdad? No es no tener miedo, porque entonces no seríamos humanos. Todos los humanos tenemos en nuestro elemento psíquico, nuestro elemento espiritual, nuestra alma, tenemos emociones y una de las emociones es el miedo. Pero la valentía tiene que ver con movernos a pesar del miedo. No por imprudencia, no porque seamos inconscientes, no porque seamos insensatos, sino porque tenemos la certeza de que no hay nada de qué temer si estamos tomados de la mano del Señor. La valentía es una acción que surge de la confianza y esta se origina en la fe. En la medida que un hijo de Dios escucha su palabra, esta le va a generar seguridad. Recuerdo cuando jugaba con mi hijo muy chiquito él y lo paraba sobre algún muro y yo esperándolo abajo le decía, vamos hijo, brinca, yo te voy a sostener en el aire. Y al principio quizá mi hijo se llenaba de miedo y decía, ay, no me atrevo, no me animo. Pero mis palabras seguían insistiendo, brinca, yo te voy a sostener, hazlo, anímate, hasta que él se lanzaba y sabía que yo no lo iba a dejar que se golpeara, sino que mis manos lo iban a sostener. De pronto,
Ya él sabía que súbeme ahí y sabía que se iba a lanzar algunas veces sin que yo estuviera preparado, pero tenía que reaccionar para sostenerlo, porque él había adquirido confianza. Mis palabras le dieron confianza. Y en la medida que nosotros escuchamos la palabra del Señor que nos dice, no te dejo, no temas, no te desamparo, yo te cuido, yo te hago prosperar, entonces nosotros nos llenamos de valentía también, mis hermanos. Bendito sea Dios. En sí mismo, David no tenía razón para sentirse valiente. La Biblia lo describe como un jovencito rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. No parecía un guerrero lleno de cicatrices en la batalla, como aquellos soldados que sus rostros están desfigurados y tienen heridas de balas por todos lados. David no era así. La Biblia dice que era de hermosos ojos, rubio, de buen parecer, un muchacho a lo mejor muy joven, de unos 14 a lo más 16 años de edad. No era un experto en la batalla, pero aún así dice que era valiente. Aleluya. El término Jeburash que aparece nombrando la palabra valentía señala a alguien que es fuerte de carácter y por lo tanto hace proezas. Aleluya. No ha perdido el temor a cosas insignificantes, por lo tanto se atreve y hace grandes proezas. Pero esta valentía no tenía bases en las capacidades de David, sino en la conexión que David tenía con Dios por medio de la adoración. Quizás la primera vez que un león o un oso le arrebató una de las ovejas a David, él se sintió impactado y dijo, ¿qué hago? Qué bueno que el oso ya se fue y se llevó una de mis ovejas. A lo mejor en la primera ocasión él no supo cómo reaccionar, pero en la medida que él siguió escuchando, a lo mejor del profeta Samuel, en alguna celebración, celebrando la Pascua, celebrando alguna fiesta, y escuchó las hazañas de Dios que no había dejado desamparado a su pueblo, un día se atrevió. Y entonces ese día que el león vino a robar una oveja, dijo, me voy a atrever, yo creo que puedo vencerlo. Y lo alcanzó y lo despedazó. Entonces la gente comenzó a escuchar, ese patojo, como decimos en Guate, es bien valiente. Y a lo mejor el padre Isaí contaba a la gente de su barrio, fíjense que un día el David apareció con un cuero de león, que dice él que lo había despedazado en el campo. Otro día me trajo la cabeza de un oso. Ese muchacho es asombroso, hace proezas, es valiente. David aprendió a vivir libre de incapacidades mentales, de temores paralizantes, mis hermanos. Descubrió que no habría enemigo que se le resistiera. Aleluya. Así mismo, mis hermanos, nos enseñó Jesús. Nuestro maestro nos enseñó de igual manera. Él enfrentó el pecado del mundo, enfrentó la muerte en la cruz y lo hizo con valentía. Así los discípulos recibieron, cada uno de los discípulos del maestro, Pedro, Jacobo, Juan, cada uno de los apóstoles de Jesucristo recibieron la muerte con valor. Algunos fueron quemados, otros fueron decapitados, quizá algunos fueron crucificados, como el caso de Pedro, crucificado de cabeza. Nada los detuvo, mis hermanos, porque ellos habían aprendido a confiar en el Señor y sabían que aún de su muerte Dios sacaría grandes beneficios para la humanidad, como nosotros lo sabemos y es el testimonio que hemos recibido. El tercer rasgo de carácter, mis queridos hermanos, miren lo que dice la Escritura ahora. Después de que señala de que David era un muchacho que sabía tocar, era un adorador y que era valiente, dice la Biblia, y vigoroso. Bendito sea Dios, mis hermanos. Yo traslado esa palabra para hacerla un poco más manejable, entendible, como saludable. Saludable tiene que ver no con alguien que es enfermizo y se cura, sino alguien que de verdad es resistente. Su sistema inmunológico es fuerte, mis hermanos.
Es una persona que su organismo es tan sano, se alimenta bien, se nutre, sus músculos están desarrollados. Es una persona que tiene equilibrio en todo su metabolismo, lo que significa salud. Siempre vemos a David en acción, mis hermanos. Siempre lo vemos en acción. Cuando Samuel llegó a la casa, todos los 7 hermanos estaban allí, descansando en la casa. O a lo mejor estaban recibiendo al invitado. Samuel, no era poca cosa que llegara el sacerdote del pueblo a la casa de estos humildes trabajadores. El único que estaba chambeando, como decimos, en el campo era David. Siempre lo vamos a ver en acción, mis hermanos. El término Dashen señala esa característica de ser una persona fuerte, pero también fértil y abundante. David estaba lleno de vida, lleno de salud, mis hermanos. Una marca que nos debe identificar. Queridos discípulos del Señor, yo mismo un discípulo, necesitamos cuidar toda nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro espíritu. Nuestra vida debe ser fortalecida de manera integral. Nuestro cuerpo necesita, para su desarrollo y para su mantenimiento en salud, necesitamos alimentarlo, necesitamos ejercitarlo, necesitamos ponerlo a descansar sus 8 horas respectivas, algunos quizá más, nuestros tiempos de recreación, hacer lo posible por tener, como era la tradición antigua, un día de descanso, un día de reposo. Hoy decimos es que el reposo del Señor es toda mi vida. Es cierto, estamos en el reposo del Señor, no guardamos el sábado. Pero mis queridos hermanos, es que hay personas que de verdad están atribuladas por el exceso de actividad. Por el exceso, son multiactividad, mis hermanos. Y eso puede pasarnos factura. Nosotros debemos ser personas sabias que viven con prudencia su vida. Así como hay también ejercicios o actividades para el cuerpo, nutrición para el cuerpo, usted sabe que también tenemos nutrición para el alma y nutrición para el espíritu. Por ejemplo, existen ejercicios espirituales que debemos disciplinarnos para hacerlos. Y esto lo tenemos que hacer de modo constante. Un enfermo, un raquítico o una persona poco ejercitada difícilmente tendrá el vigor para enfrentar los desafíos de la vida. Si en el mundo espiritual se nos presenta frente a nosotros un Mayweather o un McGregor, de esos grandes luchadores, y nosotros no estamos debidamente entrenados, fortalecidos, no vamos a poder hacerle frente en el mundo espiritual. Para tener vigor espiritual, mis queridos hermanos, la persona requiere practicar todas las disciplinas espirituales que le sean posibles. No basta solo con orar, usted lo sabe. En el contexto cristiano, algunas veces las personas se jactan de orar mucho, pero no basta solo con orar. Usted debe saber que ejercicios espirituales hay muchísimos. Hay muchísimos. Por lo menos encontraremos 50 ejercicios, los cuales podemos ir haciendo de modo creativo, de distintas maneras, de tal modo que traigan salud a nuestra alma y a nuestro espíritu. No solo ejercitemos nuestros brazos espirituales, sino ejercitémonos espiritualmente, integralmente, perdón. Recuerdo un día que por necesidad tuve que ir al gimnasio y mi entrenador pues me estaba poniendo algunas rutinas de cardio, haciendo algunas maquinitas para sudar un poco. Y es de esos instructores así muy musculosos, sus brazos, sus pectorales. Y yo decía, este tipo sabe, así que le voy a hacer caso, y yo haciendo toda la rutina que él me indicaba. Pero un día llegó al gimnasio en short. No llegó con sus pantalones de gimnasio, sino se puso short. Y las piernas de ese instructor eran pero bien delgaditas. Parecían piernas de pollo, mis hermanos. Yo cuando lo vi le digo, no pude ocultar mi risa. Le digo, ¿qué te pasó en las piernas? Entonces él me explicó que erróneamente se puso a hacer ejercicios y él quería desarrollar sus pectorales y sus bíceps, pero olvidó desarrollar sus piernas.
Eso nos puede pasar a nosotros en el sentido espiritual. Si usted dice que a usted no le importa estudiar la Biblia, no le importa ayunar, no le importa adorar, no le importa compartir su fe, usted solo quiere orar, eso puede significar como que usted solamente hiciera un tipo de ejercicio, su cuerpo espiritual se puede afectar. Así que le animo. Para desarrollar una salud integral en nuestro cuerpo espiritual, hablo en el sentido espiritual, mis hermanos, necesitamos también nutrirnos, descansar y, por supuesto, practicar todos los ejercicios que podamos. Necesitamos en este tiempo líderes como David, vigorosos, que sepan inspirar con su energía por lo menos a 30 valientes como lo hizo David. Me encantó leer la historia de esos 30 valientes, hermano. Los describen a cada uno. Y que enfrentó y mató a no sé cuántos. Y se levantó un día y destruyó a los gigantes de Gat. Qué extraordinario lo que estos líderes o soldados de David recibieron como inspiración de aquel su gran rey llamado David, que era todo un hombre saludable. Bendito sea Dios. Necesitamos líderes que con su salud transmitan un estándar de calidad muy alto, marcando una medida de excelencia. Que Dios nos libre, mis hermanos. Y hoy se está diciendo que las personas que más pueden ser afectadas son aquellas que ya tienen un padecimiento en su organismo. Que Dios nos ayude a desarrollar adecuadamente nuestra salud. Alimentémonos bien, descansemos por el amor de Dios y tengamos un tiempo para ejercitarnos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Necesitamos líderes que inspiren a caminar la segunda milla, como lo hizo el pueblo cuando dio para construir una casa para el Señor. Es tiempo, mis hermanos, de vigorizar nuestros músculos espirituales para que el diablo no nos mueva en el nombre del Señor. El siguiente rasgo lo tenemos allí. Dice la Biblia, hombre de guerra. El siguiente rasgo de carácter. Yo coloco en ese rasgo de carácter, pensando en un hombre de guerra, en un soldado adiestrado, como nuestros caiviles de nuestro país, Guatemala, adiestrados en el arte de la guerra, entrenados, dominan con destreza, con habilidad sus armas. Un hombre de guerra, lo pongo para hacerlo más digerible para nosotros, hábil en el ministerio. Hábil, mis hermanos. Qué pena que nosotros seamos discípulos del Señor y no sepamos ni siquiera hacer una oración. Qué pena que nosotros seamos discípulos del Señor y usted no pueda leer la Biblia, porque usted dice, la Biblia no la entiendo. Qué pena. Qué pena que cuando hay un enfermo en su barrio, en su familia, en su iglesia, usted no sepa cómo orar por enfermos. Y usted tenga que recurrir a prácticas que no son cristianas, que vienen a lo mejor de otros grupos religiosos, pero no son las descritas en la Biblia. Qué penoso sería que nosotros no tengamos habilidad para la guerra. No seamos como David, hombres de guerra o mujeres de guerra. Nosotros tenemos que desarrollar habilidades ministeriales. David no había estado en la guerra. Lo vemos porque era muy joven, pero tenía fama de ser un luchador. Un hombre de guerra se caracteriza por lo menos dos cosas. Es un estratega y es una persona habilidosa en el uso de sus armas. Sabe cómo hacer la batalla y sabe cómo usar sus armas para llevar a cabo esa batalla. Se entendía que un hombre no solo nacía hombre, sino que éste debía desarrollar todas sus facultades, todas sus habilidades para ser considerado pleno. Nosotros en el sentido cristiano sabemos que nacemos hombres y nacemos mujeres. No estoy hablando como las teorías feministas de Simone de Beauvoir, que dice no se nace mujer sino se llega a serlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos nacemos hombres o mujeres,
pero a la vez somos llamados a desarrollar todas nuestras funciones como tales para ser plenos en la vida. Para ser calificado como hombre de guerra, como fue calificado David, requería demostrar dominio de las armas y tener habilidades de combate, dijimos ya. Obviamente, David lo había demostrado con su honda. Tenía fama de ser matador de leones y de osos. Aleluya. Pero también sabía cómo usar una espada. Lo vimos la semana pasada en el capítulo, cuando leímos la historia en el capítulo 17, que una vez derribó a Goliat, se puso sobre su espalda, le sacó la espada y sabía cómo usarla. Terminó de matar su miedo a su Goliat. Se contaron, se escribieron canciones respecto a las hazañas de David, diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Primer libro de Samuel 18:7. Dijo Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. La oración, el uso de la palabra, la unción del Espíritu Santo son algunas de nuestras armas, mis hermanos. El Espíritu Santo camina junto a nosotros como nuestro paje de armas. Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador, dice la Escritura, y Él nos provee dones. Caminamos nosotros por la vida junto al Espíritu Santo, y cuando hay necesidad de orar por un enfermo, Él nos da de sus armas el don de sanidad, y entonces podemos orar por enfermos. En algunas ocasiones ya no necesitamos esa arma, sino necesitamos el don de fe. Entonces el Espíritu nos provee de un nuevo don para ejecutarlo. Pero son dones que el Espíritu nos va proveyendo mientras nos acompaña. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante este armamento que tenemos. El Espíritu nos los provee. Las armas, mis hermanos, pueden ser peligrosas en las manos de un inexperto, de un neófito. No le podemos dar un arma a un niño porque se puede hacer daño. Las armas necesitan habilidad, ir desarrollando experiencia. En la medida que tenemos práctica, se desarrolla esa habilidad. Debemos ser expertos en la oración. Debemos nosotros tener pericia en la exposición de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacer buen uso de los dones espirituales, etc. Nosotros debemos ser como David, hombres, mujeres de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Sin que usted, siendo experto en el uso de sus armas, le quite lo místico. No voy a profundizar esa palabra, pero tiene que ver con esa capacidad de depender de Dios y de reconocer a Dios en nuestra vida y en todo nuestro accionar. Porque algunas personas luego se atribuyen poderes sobrenaturales en sí mismos y se olvidan que ninguna cosa podemos hacer sin que el Espíritu nos provea de esa gracia. Aleluya. Así que tenemos que ser místicos y agradecidos. ¿Cómo se ora por enfermos, mis hermanos? ¿Cómo se libera a endemoniados? ¿Cómo se traza correctamente la fe? Práctica, práctica y práctica. Eso llevó a David a ser un hombre de guerra. Tomó su honda y practicaba puntería, y practicaba puntería, y practicaba puntería, hasta que se volvió en un diestro. Donde ponía el ojo, allí ponía la piedra. Así debemos ser nosotros en ese rasgo de carácter. Y voy aterrizando en algunas cuantas características o rasgos más. Mire este que sigue a continuación. Después de que se habla de que era un hombre de guerra, señala la descripción de David: prudente en sus palabras. La Biblia es clara en decirnos: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos,
mas los necios mueren por falta de entendimiento. Estoy leyendo Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 21. David sabía que si quería llegar a gobernar, que ya había sido ungido en el capítulo 16, necesitaba aprender. Necesitaba cerrar su boca y abrir mucho sus ojos y sus oídos. Por lo general se aprende cuando se escucha bien. Tomar nota, como le dijo Virgilio a Dante en el libro famoso La Divina Comedia, bien escucha el que bien anota. Y David era una persona prudente, era una persona que callaba y si tenía necesidad decía algunas palabras bien dichas. David era bien portado, sus palabras eran coherentes con sus acciones. Dice la Biblia en el capítulo 18, versículo 5, primer libro de Samuel, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Jesús también era conocido por sus palabras irrefutables. Era lo que atraía a la gente. Un maestro que enseña como quien tiene autoridad, decían las personas. Sus palabras dichas con autoridad traían convencimiento a los que le oían. Eclesiastés 12:11 dice, como clavos bien clavados son las palabras prudentes. Aleluya. Pablo le aconsejó a Timoteo diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en primer lugar, palabra, aleluya, y luego en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice San Pablo en 1 de Timoteo 4, versículos 12 al 13. Que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en palabra. Y luego agrega en el versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, para que yo tengamos palabras prudentes. Ocupémonos en la lectura de la palabra, en la exhortación conforme a la palabra, en animar, en anunciar a los hermanos conforme a la palabra y en enseñar conforme a la palabra. De tal modo que de nuestra boca salga y abunde la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, ella controla nuestros pensamientos y nuestros dichos. La palabra de Dios en nuestra vida nos hace vivir y nos hace hablar de modo prudente. Ese tipo de coherencia necesitamos en este tiempo, mis hermanos. Los discípulos del Señor debemos desarrollar ese rasgo de carácter, de coherencia. Es decir, ser prudentes en nuestras palabras. Nuestras palabras acompañadas de acciones hacen que nuestros dichos sean bien recibidos, bien escuchados y entonces tengamos mucho que decir en esta sociedad confundida. La sexta característica o rasgo de carácter de David era la buena apariencia. En el texto se señala a David que él era hermoso. Aleluya. Ya Dios había dado su opinión respecto a David. Recuerda lo que dice el versículo 12 del capítulo 16. Él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. El escritor del texto fue el Espíritu Santo, así que Dios dijo que así era David. Claro está que antes lo había elogiado diciendo, él es así porque se parece a mí. Es un muchacho conforme a mi corazón. La Biblia nos desafiará a parecernos a Dios, mis hermanos. Ese es nuestro ideal. Ese es nuestro enfoque. Nos lo dijo Jesucristo en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que quitémonos ya de nuestra boca esa terminología. Hermanos, es que aquí nadie sueñe con ser perfecto. ¿Qué pasa?
Jesús dijo, sean perfectos. Y no estoy diciendo, mis hermanos, como a lo mejor lo dijo San Pablo también, no es que lo haya alcanzado ya, sino que tenemos que seguir esforzándonos por alcanzar la perfección humana, la perfección de carácter, la perfección de hijos de Dios que están llenos de amor. Aleluya. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. En la medida que estamos llenos de Cristo, mis hermanos, su hermosura se reflejará en nuestra vida. En la medida que más y más nosotros nos crecemos, nuestro ego florece, somos afeados por nuestro ego. Pero cada vez que Cristo nace, se desarrolla más en nosotros, su belleza, su hermosura es la que está en nuestra vida. El Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 45, versículo 2. Con esa gracia Jesús crecía en favor con Dios y con los hombres, nos dice Lucas capítulo 2, 52. Pablo decía, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Segunda de Timoteo 2, 24, la palabra amable es una palabra compuesta que significa digno de ser amado. El siervo de Dios, usted que me escucha, debe ser una persona amable. Debe ser una persona digna de ser amada por la manera en que usted se relaciona con los demás. Esa era la belleza de David. Eso era en verdad lo que le hacía ser hermoso. Muchas personas con pelo rubio hay, y no estoy diciendo que sean hermosas. Muchas personas con ojos a lo mejor atractivos pueden haber, pero no estoy diciendo que sean hermosas. Pero cuando Dios dice que esa persona era hermosa, se está refiriendo a que era conforme a su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino entonces con la última característica. Y Jehová está con él. Aleluya. Me refiero a esa característica, a ese rasgo de carácter con la presencia de Dios. El Dios que está presente, Jehová Samá, de Ezequiel 48, 35, estaba con David. El Dios que todo lo ve, que se le apareció a Agar en Génesis 16, 13, era el compañero de David. No era su puntería, sino Jehová dirigía las piedras de David. No era el respeto a Saúl el que lo detenía a matarlo, sino que era la unción de Dios sobre Saúl la que David respetaba. Bendito sea Dios. El peor dolor de David era el producido por el pecado, mis hermanos, porque el pecado lo separaba de Dios. El Salmo 51:11 nos dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En esa oración angustiada que David le ofrece, le escribe a Dios en ese salmo. Había visto el desenlace en la vida de Saúl. Había visto el sufrimiento de Saúl por la separación del Espíritu, así que sufría por la idea de separación de Dios. Aquella presencia que se derramó sobre él en su unción le había hecho recibir el Espíritu de Jehová, dice el versículo 13 del capítulo 16. Dios está en todo lugar, mis hermanos, y su presencia con el peso de su gloria la recibimos nosotros, y esa debe ser una marca en nuestro carácter. Dios está con nosotros, mis queridos hermanos. Así David estaba empoderado por Dios para gobernar a su pueblo e imponer su dominio a los enemigos. La unción hacía a David un invencible. Dice Primera de Crónicas 18:13, donde quiera que David iba, Dios hacía que triunfara. Bendito sea Dios.
Jesús es quien nos empodera, mis hermanos. Su presencia nos acompaña cada día mientras cumplimos nuestra misión en esta tierra. Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo abre nuestros ojos a una nueva realidad de poder y de amor, como lo entendió Juan Wesley, diciendo que era el bautismo de amor que Jesús nos daba. Para los pentecostales como yo, es una investidura de poder que vence al mal. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo San Pablo en Romanos 8:31. Termino, mis hermanos, diciéndoles que David fue un sorprendente cazagigantes. No tuvo rival en la vida. David es el tipo de Jesús que venció a la muerte y el dominio de Satanás. ¡Aleluya! Asimismo, la Biblia nos enseña que no tenemos rival en esta vida, mis hermanos. Retóricamente, Pablo pregunta, ¿quién nos acusará? ¿Quién es el que nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cada pregunta, la respuesta es nadie. Romanos 8:33 al 35. Por su sacrificio somos más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No serán fáciles los siguientes años, mis hermanos. En esta pandemia y pospandemia no va a ser fácil. Además, requerirá fuerza de carácter. Vienen días de flaqueza espiritual para el pueblo del Señor y viene tiempo de apostasía, mis hermanos, donde el amor de muchos se enfriará. Solo el que persevere hasta el fin será salvo, dice la Escritura. Aquellos que entiendan que su primer desafío será moldear su carácter al carácter de Cristo. Tipificado en David, necesitamos desarrollar ese perfil, esos rasgos de carácter. Usted y yo, en este tiempo, para poder enfrentarnos a los miedos, tenemos que ser adoradores. Tenemos que ser valientes porque confiamos en Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres saludables. Tenemos que ser personas que desarrollamos habilidades para la guerra. Tenemos que ser personas prudentes en nuestras palabras porque hablamos palabra de Dios. Tenemos que ser hermosos, hermosas, porque Cristo se ve reflejado en nuestra vida. Y es un tiempo, mis hermanos, para anhelar, para desear ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Sí podemos ser los nuevos cazagigantes de hoy, mis hermanos. Permítame hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que se han quedado a escuchar esta reflexión. Los bendigo en tu nombre. Y te pido, Señor, con todo mi corazón que les ayudes a desarrollar esa fuerza de carácter como los rasgos, esos rasgos que expresó David. Permite que cada uno de mis hermanos que recibe esta palabra, por favor, crezcan ellos y cada día sus vidas se vean fortalecidas y se animen a enfrentar sus miedos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor quede con usted. Que tenga una feliz semana. Mi abrazo fraterno. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.